Puede que estés viviendo en una casa limpia, ordenada, llena de cuadros con versículos bíblicos, con música cristiana de fondo y con la Biblia siempre abierta sobre la mesa, pero aún así, algo en tu interior te dice que la atmósfera está pesada, que la oración no fluye como antes, que tus hijos están inquietos espiritualmente, que las noches se volvieron más oscuras de lo normal, que hay una tensión invisible que no se va, y aunque nadie lo diga en voz alta, todos en tu hogar lo sienten. Algo cambió y no sabes exactamente qué fue lo que abrió la grieta. Y si estás experimentando esto, no estás solo. Miles de cristianos están viviendo bajo un mismo engaño: creer que por tener fe, por ir a la iglesia, por conocer versículos y hablar de Dios, su casa ya está protegida automáticamente, sin darse cuenta que hay objetos, símbolos, decoraciones, elementos físicos, materiales, que aunque parezcan inofensivos, están siendo usados por el enemigo para tener acceso legal a tu atmósfera espiritual. Y no porque esos objetos tengan poder por sí solos, sino porque abren puertas invisibles cuando no hay discernimiento, cuando no hay santidad, cuando se permite el entretenimiento disfrazado de inocencia o la tradición camuflada de costumbre, y en esa mezcla el enemigo encuentra lugar. Quizás esto suene extremo, pero no lo es, porque si la Biblia nos enseña algo desde el principio, es que lo espiritual no está separado de lo material. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Dios introducía objetos paganos en medio de su campamento, el juicio, la confusión o la derrota venían inmediatamente después, porque lo que traes a tu casa no solo decora, activa. Lo que pones en las paredes, en las estanterías, en los cajones, lo que reproducís en tus dispositivos, lo que consumís como entretenimiento, todo eso, sin que lo sepas, está o alimentando el fuego del altar o alimentando la opresión silenciosa. Y no estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de guerra espiritual, porque el enemigo no necesita permiso, necesita legalidad, y la legalidad se la damos muchas veces con ignorancia, con descuido, con normalización. Y si no te das cuenta de lo que está pasando, podés pasar años orando por paz, mientras en tus estantes hay cosas que están llamando a la oscuridad todos los días. Por eso quiero que prestes mucha atención, porque en este mensaje te voy a mostrar cuáles son esos 4 objetos que, según la palabra de Dios y la experiencia espiritual vivida en generaciones de cristianos, pueden estar atrayendo opresión, tormento espiritual, confusión mental, pesadez emocional y hasta división familiar. Y no lo hago para que vivas con miedo, ni para que entres en paranoia espiritual. Lo hago para que abras los ojos, para que veas lo que quizás nadie te dijo, porque el Espíritu Santo quiere habitar tu casa, no solo visitarla. Pero no puede habitar donde se tolera lo que Él aborrece. No puede moverse donde se reproducen cosas que lo entristecen. No puede encender fuego donde hay objetos que honran al enemigo, aunque vos no lo sepas. Y si vos querés vivir bajo una verdadera cobertura, no basta con orar, no basta con cantar, no basta con hablar de fe. Tenés que limpiar tu casa, tenés que revisar tu ambiente, tenés que cerrar puertas, porque la guerra no se gana solo con versículos memorizados. Se gana con obediencia, con discernimiento, con santidad aplicada a lo cotidiano. Y quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque cada objeto que vamos a revelar en este mensaje va a venir acompañado de palabra, de testimonio, de principio espiritual y sobre todo de guía para que sepas cómo actuar. Este video no es para entretener, es para desatar liberación, es para que el enemigo sepa que ya no tiene más lugar. Es para que el cielo encuentre un lugar donde reposar. Y por eso te pido una cosa desde ahora: si en algún momento mientras escuchas este mensaje algo te confronta, algo te sacude, algo te incomoda, no lo descartes, no lo justifiques, no lo apagues con doctrina. Escucha, porque si el Espíritu te está hablando, es porque está por restaurar tu atmósfera. Y antes de seguir, quiero que hagas algo espiritual, aunque parezca pequeño. Deja un comentario ahora mismo diciendo: Señor, quiero que mi casa sea un altar y no un acceso para el enemigo. No lo escribas para que el video tenga interacción. Escríbelo como acto profético, como declaración, como señal. Porque cuando vos hablás, el mundo espiritual escucha. Y hoy
El infierno tiene que saber que esta casa se va a levantar con fuego, con luz, con santidad, y que no hay más lugar para lo oculto disfrazado de costumbre. Hay muchas cosas que pueden estar afectando el ambiente espiritual de tu casa, pero hay una que se ha infiltrado en millones de hogares cristianos con total normalidad. No vino como algo maligno, no se presentó como oscuridad, vino como cultura, como moda, como regalo, como arte, como adorno, como nada que ver, pero desde el principio, su raíz fue completamente contraria a la santidad de Dios. El primer objeto que tenés que revisar en tu casa y que puede estar trayendo opresión espiritual silenciosa son imágenes, estatuillas o símbolos que provienen del ocultismo, el paganismo o sistemas religiosos falsos, aunque estén puestos solo como decoración. No importa si vinieron en una cajita bonita, no importa si fueron un recuerdo de un viaje, no importa si todo el mundo los tiene, no importa si te lo regaló alguien que amás. Si ese objeto representa una creencia contraria a la palabra de Dios, ese objeto está liberando una atmósfera espiritual que no viene del cielo. Y antes de que empieces a pensar que esto es exagerado o religioso, quiero recordarte que esto no es una opinión mía. Es principio espiritual. Lo vemos claramente en Deuteronomio 7:25 a 26, donde Dios le dice a su pueblo: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. ¿Te das cuenta? No solo era malo adorar esas imágenes, era peligroso tenerlas en casa, porque lo que permitís entrar, también permitís operar. Y si Dios fue tan claro con esto, no es porque no le guste el arte, es porque Él sabe lo que hay detrás. Sabe que un simple objeto puede ser un punto de contacto espiritual. Sabe que lo que vos llamás adorno, el enemigo lo usa como altar. Y eso es lo que pasa hoy. Muchos hogares cristianos tienen estatuillas de Buda, atrapasueños, máscaras tribales, soles aztecas, símbolos de religiones orientales, colgantes egipcios, deidades hindúes en miniatura, dragones chinos, velas rituales, y no lo ven como un problema porque no adoran eso. Pero la adoración no empieza en el corazón, empieza por lo que tolerás en tu espacio. Y si lo tolerás, lo normalizás. Y si lo normalizás, abrís puertas. Y esas puertas, si no las cerrás, el enemigo las usa. Y quizás ahora, mientras escuchás esto, te estás acordando de algo que tenés en tu casa. Quizás fue un regalo, quizás ni lo registraste, quizás lo viste 1000 veces y nunca pensaste que podía ser una grieta. Pero ahora lo estás viendo con otros ojos. Y no hace falta que lo grites, no hace falta que lo expliques. Solo hace esto. Si sentís que esta parte fue para vos, busca la sección de comentarios y escribí algo que solo vos y Dios entiendan. Puede ser una palabra, una frase, un símbolo, un emoji, lo que sea, pero que para vos signifique: vi la puerta y la voy a cerrar. Porque a veces no hace falta gritarle al cielo. A veces solo hace falta dejar una marca, una señal de que algo se activó en tu interior. Y esa marca, aunque sea digital, puede ser el inicio de una restauración espiritual real. No te vayas, porque lo que viene ahora es incluso más peligroso que un objeto visible. Vamos a hablar del entretenimiento que estás consumiendo en tu casa y cómo eso puede estar activando atmósferas que Dios nunca autorizó. Querido hermano, querida hermana, no quiero que pienses ni por un momento que este mensaje es simplemente un recurso más entre tantos. No quiero que lo tomes como algo curioso o interesante. Esto que estás por escuchar no es una predicación común, es una advertencia, es una exhortación y al mismo tiempo es una guía compasiva que Dios ha puesto en mi corazón para vos. Y necesito que me escuches con toda tu atención, porque no hay nada más importante en este momento que abrir los ojos espirituales y ver claramente qué es lo que está permitiendo que el enemigo esté operando dentro de tu casa. Y lo digo con amor, pero con urgencia. No basta con ser cristiano si no sabes cómo proteger tu casa. No alcanza con declarar versículos si estás dejando puertas abiertas. No importa cuánto ames al Señor si sin darte cuenta estás permitiendo que cosas ajenas al Espíritu Santo estén estableciendo una atmósfera contraria en el lugar donde vivís, donde dormís, donde comés, donde tus hijos crecen.
donde tu alma descansa. Es ahí donde se juega esta batalla, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que no sabías. Y es por eso que te pido, quédate hasta el final. Escucha cada parte, no te desconectes, no lo pongas de fondo mientras haces otra cosa. No lo escuches como un entretenimiento espiritual. Escúchalo como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho la vida espiritual de tu familia sí depende de esto. Cada palabra que vas a oír fue pensada para abrirte los ojos, para darte herramientas, para revelarte verdades que tal vez nunca te enseñaron. Y lo más importante, para ayudarte a recuperar algo que quizás ya se empezó a perder: la cobertura. Dios no quiere que vivas con miedo. Dios no quiere que tu casa sea un campo de batalla eterna. Dios no quiere que tus hijos crezcan respirando ansiedad espiritual. Dios quiere habitar tu hogar. Dios quiere establecer su paz, su fuego, su protección. Pero necesita que colabores con Él. Necesita que limpies lo que no sabías que ensuciaba, que quites lo que pensabas que no afectaba, que reconozcas lo que el mundo celebra, pero que el cielo rechaza. Por eso este mensaje no es algo que puedas ver a medias, no es algo que puedas cortar y retomar más tarde como si fuera un episodio más. Cada parte de este mensaje está diseñada para darte una pieza del mapa, y si no tenés todas las piezas, no vas a ver la imagen completa. Así que te lo digo como un pastor, como un siervo, como un hombre que ha visto lo que pasa cuando las familias ignoran estas verdades. Quédate, escucha, anotá, examina tu casa y sobre todo, orá mientras escuchás. Pedile al Espíritu Santo que te muestre, que te incomode si hace falta, que te hable aunque te duela. Porque si Dios revela, es porque quiere restaurar. Y si llegas hasta el final con un corazón sincero, te aseguro que vas a mirar tu casa con otros ojos. Vas a caminar distinto por tus habitaciones. Vas a orar con más autoridad. Vas a discernir lo que antes tolerabas. Y vas a cerrar, una por una, esas puertas invisibles que el enemigo venía usando para entrar sin que lo supieras. Este no es un mensaje para sumar información, es un mensaje para marcar un antes y un después. Así que quédate, porque tu casa no va a ser la misma después de esto. Y si estás acá escuchando estas palabras, no es porque alguien te obligó, no es porque simplemente te apareció este mensaje en pantalla, no es porque el algoritmo decidió mostrarte algo más para entretenerte. Estás acá porque tu espíritu tenía hambre de respuestas, porque algo dentro tuyo se venía inquietando desde hace días, desde hace semanas, porque hay cosas en tu casa que no sabes cómo explicar, pero que te vienen pesando el alma, una tensión en el ambiente que no cambia con una canción, una incomodidad que no se va aunque hayas orado 1000 veces, una oscuridad suave que se instaló en las habitaciones, en las relaciones, en los pensamientos, y que aunque no podés señalarla con el dedo, sabes que está ahí. Y tal vez no lo dijiste en voz alta, tal vez ni siquiera lo compartiste con los tuyos, pero hay algo que reconoces sin decirlo: mi casa no está como debería. No porque haya pecado abierto, no porque estés rebelde, sino porque hay una especie de contaminación espiritual que se metió despacio, en forma de objeto, de hábito, de decoración, de contenido, de palabra. Y vos lo dejaste pasar porque no sabías, porque parecía inofensivo, porque nadie te enseñó que esas cosas también cuentan en la atmósfera del hogar. Y es ahí donde empieza este mensaje, no como una crítica, no como una carga, sino como una linterna, una luz que se enciende para que veas lo que estaba oculto. Porque si no lo ves, no lo podés limpiar. Y si no lo limpias, no lo podés cerrar. Y si no lo cerrás, el enemigo va a seguir operando con total legalidad, aunque vos sigas diciendo que tu casa le pertenece a Dios. Porque no basta con declarar que Cristo es el Señor del hogar, si todavía hay cosas dentro que le dan autoridad a las tinieblas. No podés hablar de cobertura si tus propios objetos están llamando a lo contrario. No podés clamar por protección si todavía hay símbolos, imágenes o ambientes que están en contra del espíritu que querés que habite. Por eso esto no es solo información, es una intervención divina, es un momento de revelación. Es Dios diciéndote: ya no más. Es hora de limpiar, es hora de cerrar, es hora de consagrar tu casa de nuevo. Y si algo dentro tuyo se está removiendo, si alguna parte de esta palabra ya te tocó, si ya sabes que hay algo que tenés que revisar, que tenés que evaluar con los ojos del Espíritu, no esperes a llegar al final. No postergues la decisión.
No reprimas el testimonio, no tapes lo que Dios está mostrando. Hacelo simple, hacelo en silencio si querés, pero busca los comentarios y deja algo ahí. No tiene que ser largo, no tiene que ser literal. Podés escribir algo simbólico, una palabra, una inicial, una confesión corta, pero que para vos signifique: estoy viendo, estoy entendiendo, estoy listo para cerrar las puertas. Porque cuando el corazón se mueve, aunque sea en un gesto pequeño, el cielo se mueve también. Y te pido una cosa más antes de seguir. No escuches este mensaje como quien mira hacia afuera. Escúchalo como quien examina su interior. No pienses en la casa de otros, pensá en la tuya. No pienses en lo que otros deberían hacer, pensá en lo que vos vas a hacer. Porque esta limpieza espiritual no empieza en el mundo, no empieza en la iglesia, empieza en tu sala, en tu cuarto, en tus cajones, en tus pantallas, en tu corazón. Quédate. Porque lo que vamos a ver ahora no solo va a abrirte los ojos, puede desatar una restauración espiritual en tu casa que cambie la atmósfera para siempre. El enemigo no siempre entra en tu casa con un grito, ni con un portazo, ni con señales evidentes de oscuridad. No se manifiesta de forma grotesca como en las películas. No va a tocar la puerta con truenos, ni se va a presentar como un monstruo. Lo que hace es mucho más sutil, más lento, más estratégico, más efectivo. El enemigo entra cuando vos bajás la guardia, cuando pensás que algo no es tan grave, cuando algo que antes discernías como incorrecto, empezás a justificarlo con frases como: es solo una serie, es solo decoración, es solo una canción, a los chicos les gusta, yo igual no creo en eso. Y es justo en ese momento, cuando vos lo normalizás, que él encuentra el punto de acceso legal que necesita para moverse con libertad. Porque el enemigo no necesita que lo invites con palabras, solo necesita que le abras una puerta con tus decisiones. Y cuando encuentra esa puerta, aunque parezca pequeña, empieza a operar sobre el ambiente. No va a destruirte en un día, no va a tirarte al piso con una maldición visible, va a trabajar con desgaste, va a cambiar el clima de tu casa, va a enfriar la oración, va a sembrar tensión entre esposos, va a provocar insomnio sin causa, va a distraer a tus hijos con contenidos que los van secando por dentro, va a usar palabras que antes no dolían para herir cada vez más, va a contaminar la música de fondo, va a apagar el gozo, va a secar el deseo de buscar a Dios, y todo eso sin que vos puedas señalar qué cambió. Y es que lo que cambia es invisible al ojo natural, porque la atmósfera espiritual se siente antes de que se vea. Y si sos sincero con vos mismo, si te sentás solo en tu sala en silencio, si apagás todo y respirás profundo, vas a sentirlo. Algo no está bien, algo se enfrió, algo se contaminó. Y eso que sentís no es solo cansancio, no es solo estrés, no es solo la rutina. Es que algo entró, algo espiritual, algo que vos o alguien en tu casa permitió sin saberlo. Y una vez que entra, empieza a trabajar. No necesita ser evidente, necesita ser tolerado. Y esto lo veo en muchas familias cristianas. Casas donde todo parece estar bien desde afuera, donde se ora antes de comer, donde hay cuadros con versículos, donde todos dicen Dios te bendiga. Pero cuando entras, el ambiente está cargado. Hay tensión inexplicable, hay tristeza que no se reconoce, hay enojo oculto, hay un silencio espiritual que grita. Y la razón es simple: la cobertura se rompió. Y cuando la cobertura se rompe, el enemigo no solo observa, invade, no con violencia visible, con opresión disfrazada de rutina, con confusión disfrazada de normalidad. Y por eso este mensaje es tan importante, porque vos podés cambiar eso, vos podés cerrar lo que se abrió, vos podés limpiar lo que fue permitido, vos podés recuperar la atmósfera perdida, pero solo si reconoces que algo se metió. Y si ya sabes que esto te está hablando, si sabes que hay algo que se instaló en tu casa, si sabes que el ambiente espiritual cambió y no sabes cómo explicarlo, entonces hace algo sencillo pero profundamente espiritual. Busca los comentarios y deja ahí una frase que no necesita ser explicada, pero que para vos signifique que hoy algo se activó. Podés escribir una sola palabra, una oración corta,
Una frase que te represente, algo como lo sentí, o hoy empieza la limpieza, o incluso solo un fuego si no sabes qué decir. Lo que importa no es lo que escribís, lo que importa es que marcas un antes y un después. Es como si estuvieras poniendo una bandera espiritual diciendo, hoy lo vi y no lo voy a tolerar más. Porque hay cosas que solo se rompen cuando lo decís en voz alta. Y aunque esto sea digital, aunque sea en comentarios, si sale de tu espíritu, es oración también. No te vayas. Lo que vamos a ver ahora es el primer objeto concreto que muchos tienen sin saber que fue diseñado para contaminar el ambiente espiritual. Vamos a hablar de símbolos, de raíces ocultas y de por qué un objeto puede anular una oración. Uno de los objetos más comunes, más normalizados y más peligrosos que puede estar abriendo una grieta espiritual en tu casa son los símbolos paganos o esotéricos que fueron introducidos como decoración, como moda o como detalles culturales, pero que en el mundo espiritual tienen raíz idolátrica y cargan con una atmósfera ajena a Dios. Muchos de ellos están en paredes, en colgantes, en prendas, en cuadros, en pulseras, incluso en juguetes infantiles. Y lo más tremendo es que en la mayoría de los casos, el cristiano no tiene idea de lo que significan realmente. Cree que es arte, cree que es un souvenir de viaje, cree que no tiene nada que ver. Pero la ignorancia espiritual no anula la legalidad espiritual. Y aunque vos no lo adorés, si lo permitís, el enemigo opera igual. Por ejemplo, el ojo turco se vende como un amuleto contra el mal de ojo, protección energética o símbolo cultural. Pero su origen está profundamente ligado a prácticas de brujería mediterránea, a supersticiones paganas y a cultos donde se le atribuía poder a objetos en lugar de a Dios. Otro caso es el famoso atrapasueños, que muchos cuelgan en la cabecera de la cama o en habitaciones infantiles, creyendo que es algo tierno, espiritual o estético. Pero ese símbolo nació en rituales de tribus chamánicas del norte de América, que lo usaban para atraer espíritus guardianes a través de sueños. ¿Y qué dice la palabra sobre eso? Isaías 8:19 es claro. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y también Deuteronomio 18:10-12 advierte con dureza, no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Te das cuenta? No es algo pequeño, no es una exageración. Es que Dios no comparte su gloria con símbolos que representan prácticas espirituales falsas. Él no bendice casas que mezclan su palabra con objetos dedicados a otras entidades. Y si esos objetos están en tu casa, aunque vos no les rindas culto, están generando una contradicción espiritual. Por un lado, querés que el Espíritu Santo repose, pero por otro lado, en ese mismo espacio, hay elementos que representan prácticas que Dios abomina. Y la presencia de Dios no cohabita con la oscuridad. No lo digo yo, lo dice 2 Corintios 6:15-17. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No es solo que hay que evitar adorarlos, es que hay que apartarse, no tocarlos, no tenerlos, no compartir atmósfera con ellos, porque eso rompe la cobertura. Y quizás ahora te estás acordando de algo que tenés, algo que alguien te regaló, algo que trajiste de un viaje, algo que no le diste importancia, pero ahora lo estás viendo con otros ojos. Ahora entendés por qué sentías lo que sentías, por qué en ese lugar específico de tu casa hay incomodidad, por qué tus hijos tienen pesadillas, por qué no hay paz en ciertos rincones. Es que ese objeto abrió una grieta, y mientras siga ahí, el enemigo tiene acceso legal. Y si mientras escuchas esto algo se te removió por dentro, no lo ignores, no lo expliques, no lo tapes con doctrina, no esperes una confirmación adicional. Si el Espíritu Santo te mostró, te incomodó, te inquietó, ya habló. Y cuando Él habla, lo único que se espera de nosotros es obediencia. Por eso, si sentís que este primer objeto ya te confrontó, no hace falta que lo expliques en detalle, pero hace algo. Anda a los comentarios y deja ahí una palabra clave que para vos signifique: entendí, voy a limpiar. Podés escribir limpieza,
revelación, decido cerrar, o lo que tu corazón sienta, pero que quede registrado. Porque cuando tu espíritu responde, aunque sea con una palabra, el cielo lo toma como pacto. Y eso puede cambiar el ambiente espiritual desde hoy. Quédate, porque lo que viene ahora es aún más sutil y más peligroso. Vamos a hablar de contenidos que se reproducen en tu casa y que sin darte cuenta están alimentando espíritus contrarios a la presencia de Dios. Películas, música, imágenes y hábitos que parecen normales, pero están diseñados para contaminar tu atmósfera desde adentro. No hay nada más peligroso que permitir al enemigo entrar en tu casa y luego acostumbrarte a su presencia. Nada más letal para la fe que convivir con la opresión como si fuera parte del ambiente. Nada más desgastante para el alma que vivir rodeado de un clima espiritual contaminado y creer que así son las cosas, que es el estrés, que es una etapa que ya va a pasar. Pero no pasa, porque cuando Satanás entra en una casa, no entra a observar, entra a operar, y no se presenta con violencia, se filtra con sutileza, se instala como una idea, como una imagen, como un sonido, como una emoción, como una tensión que se vuelve rutina y empieza a desgastar lo invisible, empieza a apagar lo más profundo, empieza a llenar de polvo el altar que un día ardía. Y lo más trágico no es que entre, lo más trágico es que muchos cristianos no se dan cuenta que ya entró. Siguen orando, siguen yendo a la iglesia, siguen hablando de fe, pero el ambiente está seco, la familia está dividida, la pasión por Dios desapareció. Y cuando quieren volver a encender el fuego, se encuentran con que algo dentro ya no responde. Algo dentro se apagó, algo dentro se endureció. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo no solo quiere entrar, quiere quedarse, quiere tomar lugar, quiere tomar habitación. Y si no lo expulsás, si no discernís su presencia, si no lo identificás con luz, entonces va a operar como si esa casa le perteneciera. Y no importa cuánto digas que Jesús es el Señor, si hay puertas abiertas, el enemigo actúa como dueño. Jesús lo dijo con claridad en Juan 14:30. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa frase no era poética, era legal. Satanás no tenía nada en Jesús porque no había grieta, no había puerta, no había sombra. ¿Y qué pasa cuando en tu casa sí hay cosas que le pertenecen a él? ¿Qué pasa cuando hay símbolos, sonidos, imágenes, contenidos, hábitos que están alineados con el infierno, aunque se reproduzcan en una casa cristiana? Lo que pasa es que la cobertura se rompe, y cuando la cobertura se rompe, la fe empieza a tambalear, el corazón se enfría, la oración se seca, la adoración pierde poder, y los hijos crecen sin referencia espiritual, porque aunque se hable de Dios, ya no se lo respira. Y esto no es religión, esto no es extremismo, esto es guerra espiritual, porque si el enemigo toma posesión de tu casa, va a trabajar para destruir tu fe desde adentro, no desde la doctrina, desde la atmósfera. Va a desgastar tu ánimo, va a sembrar dudas, va a aumentar tus peleas, va a distraer tu búsqueda, va a dejarte con palabras en la boca pero sin fuego en el alma. Y después, cuando todo esté apagado, vas a mirar atrás y no vas a saber cuándo se fue el gozo, cuándo se fue la presencia, cuándo se perdió la pasión. Pero el cielo sí sabe, y hoy te lo está mostrando. Entró porque le diste lugar, y no va a salir hasta que vos tomes autoridad, limpies la casa y le cierres todas las puertas. Por eso, antes de seguir, quiero pedirte algo que no tiene que ver con este video. Tiene que ver con tu alma. Si sabes que esto te está hablando, si sentís que esta palabra te está sacudiendo, si sabes que hay un área de tu casa, de tu familia o de tu corazón donde el enemigo ya está operando y vos no hiciste nada, no esperes al final para reaccionar. Hacelo ahora, pero no con una emoción, con un acto profético. Busca la sección de comentarios y escribí ahí algo que solo vos y Dios comprendan. Puede ser una frase como hasta acá llegó, no más grietas, o solo un símbolo, una cruz, una palabra de autoridad. No lo hagas para mostrar, hacelo para marcar, porque cuando hablas, te posicionás, y cuando te posicionás, el enemigo pierde poder. Y quédate, porque lo que vamos a hablar ahora no es un objeto físico, es algo más sutil, algo que está sonando en tu casa todos los días, que se repite sin cesar, que parece inofensivo, pero que está cambiando la atmósfera espiritual sin que nadie se dé cuenta.
Vamos a hablar de música, series, entretenimiento y todo lo que entra por los oídos y los ojos y que está formando el ambiente donde Dios o el enemigo pueden habitar. Uno de los objetos más comunes que está contaminando el ambiente de miles de hogares cristianos es la figura de Buda en cualquiera de sus versiones, sentado en posición de meditación, reclinado, en forma de fuente de agua, en miniatura como adorno en el baño, en la entrada de la casa para atraer paz, o como parte de una decoración minimalista que se volvió tendencia en revistas de hogar. Muchos cristianos lo tienen sin saber su raíz, sin entender su carga, sin discernir su ambiente. Dicen, es solo decoración, me lo regalaron, me gusta cómo queda, pero no saben que ese objeto no es solo una imagen. Es una representación de una creencia contraria al evangelio, a la palabra, al reino. Y lo que representa afecta, porque no es solo algo cultural, es un símbolo de idolatría, es un altar materializado. Y cuando vos lo pones dentro de tu casa, aunque no lo adores, le estás dando permiso al enemigo de operar con su sistema espiritual dentro de tu ambiente. Le estás diciendo, sin palabras, aquí se tolera lo que Dios abomina. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca, ser tolerado en silencio. Que no lo adores con cánticos, pero sí con espacio. Que no le hagas rituales, pero sí le cedas una repisa. Que no creas en él, pero no lo quites. Porque él sabe que la atmósfera espiritual no se contamina solo con actos, se contamina con acuerdos. Y si hay algo en tu casa que representa un sistema de creencias ajeno a Cristo, sea Buda, Krishna, Shiva, dioses africanos, figuras egipcias, deidades griegas, símbolos New Age, y vos lo conservás por estética o por historia, entonces el enemigo ya entró, ya encontró grieta, ya encontró legalidad, ya encontró reposo. Y esto no es una exageración, es una advertencia, porque lo que tolerás te gobierna. Y si lo sabes, si lo estás viendo ahora con claridad, si el Espíritu Santo ya te lo marcó, entonces no lo dudes, no lo demores, no lo discutas, sácalo hoy. No esperes el momento perfecto, no busques a quién regalárselo, no lo guardes por las dudas, destruílo, cortá, cerrá, porque lo que representa idolatría solo se vence con obediencia. No lo digo yo, lo dice Éxodo 23:24. No adorarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y Josué 24:14 también lo confirma. Quitad pues ahora los dioses extraños que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová. ¿Querés ver a Dios moverse con libertad en tu casa? Entonces saca lo que entristece su espíritu. ¿Querés ver cobertura real? Quita lo que da legalidad al enemigo. ¿Querés que tu oración tenga fuego otra vez? Elimina lo que apaga tu atmósfera. Porque un solo objeto puede estar sosteniendo una cadena que te está drenando hace años. Y vos ni lo sabías, pero ahora lo sabés. Y ahora el cielo espera tu respuesta. Y si esta palabra te acaba de abrir los ojos, si ya sabes qué objeto está en tu casa y no debería estar, si ya lo viste con claridad, si el Espíritu Santo ya te habló, entonces sellalo, no solo en tu mente, sellalo en el Espíritu. Baja hasta los comentarios y escribí algo que para vos signifique: hoy lo saco, hoy cierro, hoy recupero mi ambiente. Puede ser una frase como adorno no es altar, limpieza real, o simplemente una palabra que solo vos y Dios entiendan. Pero escribilo, porque lo que se declara se activa, y lo que se activa cambia atmósferas. No te vayas. Lo que viene ahora es incluso más normalizado, pero igual de letal. Vamos a hablar de cómo la música que suena en tu casa puede estar alimentando espíritus que vos jamás invocarías con tus palabras, pero que se sienten bienvenidos cada vez que le das play. Ahora quiero que me escuches con el corazón abierto, porque lo que voy a decirte no es liviano, no es simple, no es cultural, no es cuestión de gustos ni de géneros. Es una verdad espiritual que muchos cristianos no quieren aceptar. La música que reproducís en tu casa puede estar invocando espíritus sin que lo sepas. Y no hace falta que escuches letras satánicas para que eso pase. Muchas veces alcanza con música sensual, música cargada de orgullo, de violencia, de odio, de infidelidad, de doble sentido, de brujería disfrazada de ritmo, de oscuridad camuflada en poesía.
porque lo que consumís con los oídos alimenta tu ambiente. La música es una puerta y no es nueva. Satanás lo sabe mejor que vos. Fue creado con diseño musical. Fue creado para producir sonido en la eternidad. Por eso usa la música como un canal para sembrar atmósferas, para preparar el terreno, para debilitar tu discernimiento, para reemplazar el silencio santo con una frecuencia oscura. Y vos quizás decís: no le doy importancia, solo me gusta el ritmo, yo no creo en eso. Pero el enemigo no necesita que creas, le basta con que lo toleres, porque lo que se reproduce en tu casa, aunque sea de fondo, aunque vos no estés cantando, aunque tus hijos no entiendan la letra, está cargando la atmósfera de algo. Y si esa carga no viene del Espíritu Santo, entonces viene de otro espíritu. Y ese espíritu se acomoda, se establece, se normaliza. Y cuando eso pasa, la presencia de Dios se apaga sin que lo notes, porque el Espíritu Santo no pelea por espacio. Si vos llenas tu casa con sonidos que exaltan lo contrario a su naturaleza, Él se retira. No porque no tenga poder, sino porque Dios no habita donde el hombre da legalidad al enemigo. Y eso tenés que entenderlo hoy con todo tu ser. Dios es todopoderoso, Dios es santo, Dios es fuego consumidor. Pero si vos como hijo suyo permitís la entrada de oscuridad, Dios no va a imponer su presencia donde no se lo honra. No podés declarar: mi casa es de Cristo, si suena música que glorifica lo que Él odia. No podés clamar por paz espiritual si los sonidos de fondo alimentan el alma con confusión, sensualidad, rebeldía, orgullo, soberbia, oscuridad. Dios no va a echar al diablo de un espacio que vos mismo le cediste, no porque no pueda, sino porque espera que vos ejerzas tu autoridad. Porque el que le dio entrada fuiste vos, y el que tiene que cerrarla sos vos. Dios no va a limpiar lo que vos decidís sostener. Dios no va a purificar lo que vos llamás harmless o no tan grave. Dios va a moverse cuando vos decidas sacar, cuando vos decidas apagar, cuando vos decidas discernir. Y esto es urgente, porque hoy en día la música está en todas partes. Y si no la filtrás espiritualmente, estás permitiendo que el enemigo eduque el alma de tus hijos mientras vos estás ocupado. Estás dejando que las canciones que escuchan moldeen su visión del amor, de la identidad, del cuerpo, del placer, del poder. Y lo mismo aplica a vos. Porque no importa si vas a la iglesia, si orás, si lees la Biblia, si después llenas tus oídos con letras que exaltan lo opuesto a Dios, entonces tu casa está sonando como el infierno, mientras pedís que descienda el cielo. Y si mientras escuchás esto sabes que hay playlists, canciones, artistas, canales o hábitos de escucha que necesitas cortar, si sabes que el Espíritu Santo ya te lo dijo antes y lo venías postergando, si sabes que esa música no debería estar en tu ambiente, entonces no calles más, no sigas justificando, no digas: ya lo voy a ver. Hoy es el día, hoy es el momento para apagar lo que estaba drenando tu atmósfera. Y si eso ya se activó en vos, si sentís que hoy va a empezar una limpieza real en lo que se escucha dentro de tu casa, entonces anda a los comentarios y escribí algo que te comprometa espiritualmente. No tiene que ser un testimonio, no tiene que ser una explicación. Puede ser una frase simbólica como silencio santo, hoy apago lo que apaga mi fuego, o una sola palabra como cierro, pero que lo escribas con sentido, como quien sella un acto profético, porque el que declara recupera atmósfera. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de uno de los accesos más ignorados por el pueblo de Dios: los juguetes y objetos infantiles que cargan símbolos, personajes o energías ocultas que afectan el descanso, el alma y la sensibilidad espiritual de los más pequeños. Hace unos meses, durante una reunión de oración íntima, conocí a una mujer de unos 40 y tantos años, madre de 2 hijos pequeños, viuda hacía poco, creyente desde joven, servía en su iglesia, conocía la palabra, leía su Biblia, ayunaba, pero había algo que la venía atormentando hacía tiempo y que, por más que orara, no lograba romper. Había noches en las que su casa entera se sentía tensa. Su hijo menor tenía pesadillas constantes. El mayor se mostraba agresivo, desobediente. Ella sentía una carga en el ambiente, un aire pesado, especialmente en ciertas habitaciones. Y aunque nadie más lo decía, ella sabía que había algo que estaba mal en su hogar.
pero no encontraba el origen. Pensaba que era parte del proceso del duelo, del estrés, del cansancio. Hasta que en una predicación como esta, el Espíritu Santo le abrió los ojos. Recordó un estante lleno de juguetes y muñecos que sus hijos habían recibido de cumpleaños, muchos con temáticas de magia, hechicería, oscuridad, criaturas monstruosas. Había películas descargadas, una serie de anime violento que su hijo mayor miraba sin control y varias figuras de colección con símbolos esotéricos tallados que ella misma había comprado porque estaban de moda y los otros niños también los tenían. Pero esa noche, al escuchar la palabra, fue como si todo encajara. No fue una emoción, fue una revelación directa. Se levantó, se fue a su casa y sin decir nada, empezó a revisar cada rincón con discernimiento. Lo que antes parecía normal, ahora lo veía con otros ojos. Lo que antes era cultura, ahora entendía que era contaminación. No esperó. No le preguntó a nadie si estaba pecando. No se puso a debatir, actuó. Sacó cajas enteras de cosas que antes amaba. Las rompió, las quemó, las entregó, las renunció. Porque no quería más atmósfera contaminada. Quería paz, quería fuego, quería a Dios habitando, no solo visitando. Y lo más impresionante fue lo que pasó después. Las pesadillas se detuvieron. Su hijo menor empezó a dormir profundamente. El mayor cambió su actitud. La tensión desapareció. Pero más que eso, la atmósfera cambió. Ella misma lo describió así: mi casa volvió a respirar. El aire era distinto, la oración fluía, el silencio no era opresivo, era santo. No hubo que hacer exorcismos ni gritarle al diablo. Solo hubo limpieza, obediencia, rendición, y el infierno perdió el derecho legal que tenía. ¿Te das cuenta? Esto no es teoría, esto es real. Esto es lo que pasa cuando una casa se pone en orden, cuando un altar se repara, cuando el corazón se rinde, cuando el hogar se purifica. Dios no tarda en moverse. Es que muchas veces somos nosotros los que todavía sostenemos lo que nos está apagando. Y si este testimonio tocó algo dentro tuyo, si sentís que podría ser vos esa mujer, ese padre, ese joven, si sabes que hay cosas en tu casa que aún no limpiaste, que aún tolerás, que aún justificás, pero ya no podés callarlo más, deja tu marca hoy. Baja hasta los comentarios y escribí algo que represente una declaración de fe basada en este testimonio. Algo como: mi casa va a respirar otra vez, voy a limpiar lo que me está atando. O incluso solo la palabra testimonio si no sabes qué poner, pero escribilo. Porque cuando vos respondés con fe al testimonio de otro, estás sembrando el tuyo. Y quédate, porque en la próxima parte vamos a hablar de un enemigo más silencioso que cualquier imagen, más letal que cualquier canción: las palabras que se pronuncian dentro del hogar. Porque lo que decís cada día puede construir cobertura o abrir puertas. Ahora escúchame con atención, porque lo que estás por oír no es algo para analizar ni para discutir, es algo para obedecer. Lo que te voy a mostrar es el segundo objeto que más daño está haciendo dentro de los hogares cristianos hoy, y que debe ser removido urgentemente si querés que Dios vuelva a habitar con libertad en tu casa. No es una imagen, no es un adorno, no es una canción. Es algo que parece completamente normal, pero que lleva impregnada una carga de oscuridad emocional, espiritual y mental que contamina, enfría, oprime y desgasta la fe hasta dejarla sin fuerza. Estoy hablando de libros, novelas, revistas o contenidos escritos que exaltan el ocultismo, la brujería, la inmoralidad o la violencia espiritual. No importa si están en papel o en digital. No importa si los lees o no. No importa si son tuyos o de tus hijos. No importa si están guardados en una estantería porque fueron caros o porque son parte de una colección. Si ese libro contiene relatos, símbolos, rituales, lenguaje o historias que glorifican el poder de la oscuridad, que exaltan la magia, que erotizan lo prohibido, que transmiten una cosmovisión alejada de Dios, ese objeto está liberando una atmósfera contraria a la presencia del Espíritu Santo. Y si está en tu casa, el enemigo ya tiene un punto de contacto ahí, porque no se trata solo de lo que ves, se trata de lo que permitís que habite con vos. Un solo libro puede sostener una opresión emocional constante.
Un solo texto puede mantener una presencia extraña en la habitación de tus hijos. Un solo ejemplar, aunque nunca lo abras, puede ser la excusa espiritual que el enemigo necesita para instalarse cómodamente en tu casa. Y esto no es místico, es real, porque las palabras tienen carga espiritual. Y si fueron escritas desde un lugar contaminado, con una intención espiritual oscura, lo que estás almacenando no es cultura, es acceso. Lo que estás decorando no es un estante, es un altar camuflado. Y quizás ya sabes de qué estoy hablando, porque hay hogares cristianos llenos de libros de fantasía que glorifican hechiceros, conjuros, criaturas demoníacas, universos paralelos donde la luz no es Dios sino una energía, y donde se enseña que el poder viene de uno mismo y no del Creador. Y después nos preguntamos por qué hay confusión espiritual, por qué los hijos se alejan de la verdad, por qué el alma se enfría. Porque el enemigo está siendo alimentado todos los días con páginas enteras que deberían haber sido quemadas hace tiempo. Y si este objeto sigue en tu casa, aunque lo tengas olvidado, aunque lo hayas comprado por moda, aunque no le des importancia, te lo tengo que decir con firmeza. No esperes que Dios limpie una atmósfera que vos seguís alimentando con lo que Él ya te mostró que tenés que sacar. No digas que querés presencia si tus estantes están llenos de contenido que exalta lo opuesto. No digas que orás por tus hijos si en su habitación hay libros que los instruyen espiritualmente en la dirección contraria al Espíritu Santo. Dios no va a violentarte para sacarlo, porque Él respeta lo que vos decidís guardar, pero también se aparta de donde no se lo honra. Y si mientras escuchás esto ya sabes cuál es ese libro, cuál es esa colección, cuál es ese contenido que tenés que sacar hoy mismo, entonces no lo ignores, no lo postergues, no lo expliques, hacelo hoy. Y si algo se activó en tu interior, si sentís que el Espíritu te habló claro, entonces sellalo en el Espíritu con un acto pequeño pero poderoso. Baja hasta los comentarios y deja ahí una señal. Podés escribir algo como: cierro esta página, mi casa no es biblioteca del enemigo, o simplemente una palabra que para vos represente limpieza, discernimiento, ruptura. Porque cuando lo escribís con el alma, es oración, es decisión, es autoridad. Y quédate. Porque lo que vamos a ver en la próxima parte es el último objeto, el más letal, el que parece insignificante, pero que cuando se tolera, puede destruir toda la atmósfera espiritual de tu casa, abrir puertas que después son difíciles de cerrar y anular por completo la autoridad que Dios quiere que tengas dentro de tu hogar. Tal vez escuchaste ese testimonio que compartimos hace un momento y pensaste: qué hermoso, ojalá eso me pasara a mí. Pero déjame decirte con toda autoridad espiritual, con la firmeza del Espíritu y con el amor de un Padre, no fue suerte, no fue algo excepcional, fue obediencia, fue decisión, fue limpieza radical, fue rendición verdadera. Y si Dios lo hizo en esa casa, también lo puede hacer en la tuya, porque Dios no hace acepción de personas. Él responde al clamor, responde al quebranto, responde cuando alguien en la casa dice: hasta acá. Hoy se rompe, hoy se limpia, hoy se cierra la puerta, porque cuando alguien se pone de pie espiritualmente, cuando alguien se para en la brecha y decide poner su casa en orden, el cielo responde. Lo hizo en la Biblia, lo sigue haciendo hoy. Lo hizo con Josué, cuando le dijo a todo el pueblo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esa declaración no fue solo una frase bonita para colgar en una pared. Fue una decisión espiritual que definió la atmósfera de su casa. Fue una separación, un corte con lo anterior, un grito en el mundo invisible. Lo mismo hizo Jacob en Génesis 35, cuando Dios le habló y le dijo: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar. Entonces Jacob dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob entendió que antes de levantar un altar había que limpiar la casa. No podía invocar al Dios Santo mientras había ídolos escondidos entre los suyos, y esa limpieza fue lo que liberó la bendición que estaba estancada. Y ahora la pregunta que te hago con el corazón en la mano es esta: ¿qué pasaría si hoy hicieras lo mismo? ¿Qué pasaría si hoy, como Jacob, como Josué, decidieras limpiar tu casa,
revisar tus estantes, tus cajones, tus dispositivos, tus paredes, tus pantallas y sacar todo lo que le está robando el aire al Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si dieras ese paso que venís postergando hace meses? ¿Te imaginas tu casa respirando otra vez? ¿Te imaginas a tus hijos durmiendo con paz? ¿Te imaginas orando sin opresión, adorando sin distracción, viviendo con autoridad espiritual verdadera? Porque eso no es una fantasía. Eso es la herencia de los que se rinden con sinceridad. Porque cuando vos sacás lo que Dios aborrece, Dios vuelve a entrar con plenitud. Y si mientras reflexionás sentís que hay algo dentro tuyo que se está ablandando, si sabes que Dios está preparando el terreno para algo más profundo, si este testimonio no solo te conmovió, sino que te despertó, entonces deja que tu espíritu lo diga con una señal. Baja a los comentarios y deja una frase que no sea para mostrarte, sino para marcar este momento como un antes y un después. Algo como: mi altar se va a levantar, quiero que Dios respire en mi casa. O simplemente: soy Josué hoy. Vos elegí las palabras, pero que salgan del alma, porque si salen del alma, el cielo las escucha. Y quédate, porque lo que viene ahora es la parte más delicada, más dolorosa y más reveladora de todo este mensaje. Te voy a hablar del cuarto y último objeto, y quiero que te prepares, porque este no es un objeto físico. Este es el acceso más letal al enemigo dentro de la casa. Es el que muchas veces parece inofensivo, pero que, si se tolera, puede destruir toda cobertura espiritual. Es el que derrumba altares, enfría la fe, divide familias y silencia la voz de Dios. Este, si no se remueve, hace que todo lo demás sea inútil. Pero antes de llegar ahí, asegúrate de tener el corazón preparado, porque Dios no va a revelarlo si no estás dispuesto a soltarlo. Recuerdo también a una familia. Podría ser cualquier familia. Una casa bonita, estable, llena de fotos familiares, un par de cuadros con versículos, una Biblia sobre el comedor. El padre había sido servidor en la iglesia. La madre llevaba años en el ministerio de oración. Los hijos crecieron en un ambiente cristiano. Desde afuera, todo parecía en orden, pero adentro, la atmósfera se había comenzado a quebrar. Al principio eran cosas pequeñas, una incomodidad espiritual sutil, una frialdad emocional que se instalaba, una tensión entre los esposos que no tenía motivo claro. Después fueron las noches de insomnio, los pensamientos de ansiedad, las distracciones constantes en la oración, el cansancio invisible, las discusiones sin sentido, la sequedad. La presencia de Dios ya no se sentía como antes. Alguien les compartió una palabra como esta. Alguien les dijo con amor: revisen su casa, hay algo que puede estar dando lugar al enemigo. Y ellos lo escucharon, pero no actuaron, no por rebeldía, por lógica, porque dijeron: Dios conoce nuestro corazón, esto no es idolatría, solo son objetos, no le hacemos mal a nadie. Dejaron en la sala una figura decorativa con símbolos orientales. Dejaron en la habitación de su hija una colección de libros oscuros que hablaban de conjuros y reencarnación. Dejaron que se escucharan canciones que glorificaban todo lo que ellos mismos predicaban en contra. Dejaron, toleraron, y poco a poco, el enemigo empezó a operar con comodidad. El hijo menor comenzó a alejarse de Dios, con dudas que crecían en su corazón. La hija adolescente cayó en una profunda oscuridad emocional que ningún consejero sabía cómo explicar. El matrimonio, poco a poco, se volvió un campo de batalla silencioso. Nadie gritaba, pero nadie oraba con fuego tampoco. La adoración se volvió repetición. La fe se volvió peso. La atmósfera se volvió seca, fría, y sin que se dieran cuenta, la cobertura se rompió por completo. Y todo eso, no por un pecado escandaloso, no por una crisis, no por un ataque externo, fue porque decidieron no sacar lo que Dios les había mostrado, porque pensaron que no era para tanto, porque eligieron mantener lo estético antes que lo espiritual. Y cuando quisieron volver ya era más difícil, no porque Dios no los quisiera, sino porque el desgaste había sido lento, pero profundo.
Porque cuando el enemigo opera por años en una casa con legalidad, se acostumbra a ese espacio. Y aunque Dios puede restaurar todo, el proceso fue doloroso. Tuvieron que ver las consecuencias, tuvieron que romper con años de costumbre, tuvieron que volver a aprender a oír la voz de Dios. Y aunque hoy están en proceso, ellos mismos dicen, si hubiéramos obedecido desde el principio, podríamos haber evitado tanto dolor. Y ahora quiero hablarte a vos, que estás escuchando esto con el corazón apretado, porque quizás esta historia se parece demasiado a la tuya, porque sabes que el enemigo ya está operando en tu casa, porque sabes que hay objetos, contenidos, sonidos, atmósferas que no deberían estar, pero que aún no tocaste. Y si eso es así, quiero que entiendas algo con toda la firmeza del cielo. El silencio también es una respuesta. La pasividad también abre puertas. Lo que no sacás, el enemigo lo usa. Y si hoy este testimonio encendió algo en vos, si sabes que no querés ser parte de otra historia que termine en pérdida, entonces haz lo contrario. Rompe el ciclo, sella tu decisión, baja a los comentarios y deja una marca. No para contar lo que te pasa, sino para decirle al infierno que esta vez vas a actuar. Podés escribir algo como, yo no voy a repetir esta historia. Hoy limpio antes de perder. O, Dios, cerrá conmigo lo que mis padres permitieron. Lo que salga de tu espíritu, que marque el fin del ciclo y el inicio del fuego. Y no te vayas, porque ahora sí, lo que viene es el clímax de todo este mensaje, el cuarto objeto, el más invisible, el más tolerado, el más destructivo, el que el enemigo más ama y que más cuesta remover, porque muchas veces no está en la estantería, sino en la boca y en el corazón. Ahora que escuchaste ambos casos, quiero que te detengas un instante y lo veas con claridad, porque lo que te acabo de mostrar no son simples historias, no son ejemplos aleatorios para ilustrar un punto, son dos caminos, son dos destinos, son dos realidades que hoy mismo están frente a vos. La mujer que limpió su casa, que obedeció, que removió lo que Dios le señaló, que no dudó, que no explicó, que no buscó argumentos, vio su casa respirar de nuevo, vio la atmósfera renovarse, vio la paz volver, vio la oración fluir, vio a Dios habitar. Y no porque fuera especial, no porque tuviera más fe que vos, simplemente porque actuó, porque obedeció, porque se rindió, porque cuando el Espíritu le habló, no lo apagó con lógica, lo obedeció con reverencia. Y por otro lado, viste también la historia de quienes escucharon el mismo llamado, vieron el mismo peligro, discernieron la misma grieta, pero decidieron no hacer nada, tal vez con buenas intenciones, tal vez con argumentos sólidos, pero igual decidieron sostener lo que Dios les pedía soltar, y por eso su casa entró en un proceso lento de deterioro espiritual. Por eso el enemigo encontró lugar, por eso la atmósfera se volvió opresiva, por eso la cobertura se rompió sin que lo notaran, hasta que ya era tarde. Y esa es la verdad más dolorosa: no fueron atacados por fuera, fueron desgastados por dentro. Y ahora la pregunta no es retórica, es urgente. ¿Quién vas a ser vos? ¿Vas a ser el que se levanta como Josué y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y remueve lo que tiene que remover? ¿O vas a ser el que lo escucha, lo siente, lo entiende, pero no hace nada y deja que todo se apague con el tiempo? ¿Vas a ser altar encendido o habitación compartida con lo inmundo? ¿Vas a ser quien limpia o quien tolera? Porque hoy no estás viendo una historia ajena, hoy estás viendo un espejo, y lo que elijas hoy va a marcar el ambiente espiritual de tu casa mañana. Y si mientras escuchas esto sabes con toda tu alma que no querés vivir como el segundo caso, si sabes que querés ser como esa mujer que limpió su casa, que tomó autoridad, que recuperó su atmósfera, entonces sella tu decisión en el espíritu, no con gritos, no con promesas emocionales, con una señal. Baja a los comentarios y deja una frase que te represente, algo como, soy casa de fuego, elijo obedecer, mi casa va a respirar, o una palabra simple que para vos signifique entrega. Lo que pongas, ponelo como quien traza una línea espiritual, como quien dice, hasta acá, a partir de hoy soy otro. Porque Dios no te fuerza, el enemigo sí, pero Dios te invita, te revela, te muestra y después espera que vos decidas. Y ahora lo sabés, el que elige sos vos, y el que responde marca el rumbo. Quédate,
porque lo que viene ahora es el clímax espiritual de este mensaje, el cuarto y último objeto, el que no se ve, el que no se toca, pero el que tiene más poder destructivo que todos los anteriores, porque puede destruir tu altar sin mover un solo mueble, puede enfriar tu fuego con una sola frase, puede abrir puertas con cada conversación, y está dentro de vos. Es momento de revelarlo. Y ahora sí, con todo el peso de la verdad, con la urgencia del Espíritu, con la seriedad que merece, tengo que decirte cuál es el último objeto, el más peligroso, el más destructivo, el más común y el más ignorado. No lo encontrás en una caja, no lo compraste, no te lo regalaron, no vino de afuera, vino de vos. Este objeto no es físico, pero tiene más poder que cualquier ídolo. Es la palabra que sale de tu boca, esa frase que decís con enojo, esa crítica que se te escapa con sarcasmo, esa queja constante que se volvió tu idioma cotidiano, esa declaración de muerte que repetís como verdad. En esta casa nunca cambia nada, siempre estamos igual. Ya no creo que Dios nos escuche, estoy cansado de todo, esto no tiene solución. Quizás pensás que solo estás expresando lo que sentís, que es honestidad emocional, que necesitas desahogarte, pero lo que estás haciendo sin darte cuenta es profetizar destrucción sobre tu propio altar. Porque cada palabra que pronuncias con tu boca en el ambiente espiritual se convierte en un decreto. Y si lo que estás decretando constantemente es caos, tristeza, desesperanza, crítica, miedo, duda, ruina, abandono, entonces eso es lo que va a llenar tu casa. Porque tu casa escucha lo que vos hablás. Tus hijos, tu cónyuge, tu atmósfera, todo responde al sonido que sale de vos. Y quizás orás por cobertura, pero después decís que ya no sabés si Dios escucha. Quizás cantás alabanzas, pero después maldecís con el tono, con el juicio, con la queja. Quizás pedís protección, pero después hablas de la vida como si todo estuviera perdido. ¿Y sabés qué pasa con eso? Que la atmósfera espiritual se llena de contradicción. Y en esa contradicción, el enemigo encuentra grieta, encuentra permiso, encuentra habitación. Y lo más doloroso es esto: Dios quiere intervenir, Dios quiere habitar, Dios quiere restaurar, pero si tus propias palabras están anulando la fe, Dios se queda esperando, porque Dios actúa por fe, por palabra, por acuerdo. Y si tu boca se llena de muerte, si tu lengua alimenta la oscuridad, si lo que declarás es exactamente lo contrario a lo que orás, entonces la cobertura se cae como un techo podrido, no porque Dios no quiera protegerte, sino porque tu propia lengua está rompiendo el escudo. Proverbios 18:21 lo dice con fuerza: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y Mateo 12:36 lo repite con firmeza: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Te das cuenta del nivel de responsabilidad espiritual que tenés con tu boca? Podés crear vida o liberar muerte, podés sellar bendición o abrir maldición. Y muchos hogares hoy están desprotegidos, no por lo que entra, sino por lo que sale desde adentro. Y por eso este cuarto objeto es el más peligroso, porque no lo podés esconder en un cajón, no lo podés tirar a la basura, no lo podés vender ni regalar, lo tenés que transformar, tenés que rendir tu lengua al Espíritu Santo, tenés que vaciar tu vocabulario de muerte, tenés que ayunar de queja, de juicio, de miedo, y tenés que aprender a hablar como alguien que vive bajo cobertura, no como alguien que ya se entregó al caos. Porque no importa si tu casa está limpia de imágenes, si suena música santa, si ya sacaste libros contaminados, si tu boca sigue maldiciendo lo que Dios quiere bendecir, entonces el altar sigue roto. Y si sabes que esto es para vos, si sentís que el Espíritu Santo te está diciendo: ya basta, cuida lo que decís, sella tu casa con palabra de vida, no de muerte, entonces no lo dejes pasar. Sella esta verdad con una declaración espiritual. Baja a los comentarios y escribí una frase que para vos signifique rendición verbal. Algo como: mi boca será altar, rompo los decretos de muerte. Hoy empiezo a hablar como un hijo del reino. O una palabra sencilla que simbolice tu decisión. No importa cuál sea. Lo que importa es que lo escribas con el alma. Porque lo que se escribe con el alma desata libertad. Y recordá esto: tu boca no es solo un instrumento, es un altar. Y si lo consagrás, tu casa entera va a cambiar. Si llegaste hasta aquí,
si no desconectaste tu corazón, si escuchaste cada palabra con reverencia, con temor santo, con la humildad de quien se deja quebrar, entonces quiero que sepas algo con certeza. Dios te acaba de entregar las llaves de una restauración total. Este mensaje no fue una casualidad, no fue un contenido más, no fue una charla espiritual, fue un llamado urgente del cielo. Fue el Espíritu Santo extendiendo su mano para levantar el altar que se estaba cayendo. Fue Dios sacudiendo tu casa desde adentro, no con escándalo, con verdad, con revelación, con misericordia, porque aún no es tarde, porque todavía estás a tiempo, porque si Él habló, es porque quiere quedarse. Hoy viste cuáles eran las puertas, hoy entendiste qué cosas estaban abriendo grietas, hoy identificaste sonidos, objetos, símbolos, hábitos, palabras que estaban drenando la atmósfera espiritual de tu casa. Hoy Dios te dio discernimiento y ahora lo único que Él espera de vos es obediencia, porque no hace falta que sientas algo extraordinario, hace falta que actúes, que limpies, que saques, que cierres, que te levantes como un Josué, como un Jacob, como alguien que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, quitaremos todo lo ajeno, haremos espacio para el Dios vivo. Y sé que esto duele, sé que te removió, sé que quizá lloraste, te incomodaste, te expusiste por dentro. Pero quiero decirte algo que tenés que guardar como una promesa: el dolor que produce la obediencia jamás se compara con el desastre que produce la desobediencia. Y si obedeces hoy, si tomás decisiones hoy, si accionás hoy, entonces la atmósfera va a cambiar, la opresión se va a romper, la presencia va a volver, porque Dios no tarda cuando encuentra un altar limpio. Así que hoy, más que nunca, decidí quién vas a ser: el que escucha y no hace nada, o el que se levanta, rompe, quema, limpia y dice con autoridad: mi casa es de Dios, mi atmósfera es santa, mi cobertura es real, mi altar arde otra vez. Y si este mensaje marcó tu corazón, si sabes que fue más que una prédica, si sentís que Dios te habló directo, no te vayas sin dejar tu sello. Baja a los comentarios y deja una palabra, una frase, una señal que para vos diga: entendí, decido, obedezco. Puede ser: mi altar se levanta, limpio y cierro, o incluso solo: fuego. Pero escribilo, porque cuando lo declarás, lo sellás, y cuando lo sellás, el cielo responde. Que este mensaje no se quede como un buen recuerdo, que se convierta en una transformación real, y que tu casa desde hoy vuelva a ser un lugar donde Dios se sienta en casa.